La circuncisión, Brit Milá en hebreo. La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio. Esto en la actualidad, ya que ahora se corta el prepucio en su totalidad. En los tiempos bíblicos se hacía un corte en el prepucio. El tamaño del corte no era muy largo, ya que también podía revertirse. La referencia para lo que digo está en 1 Corintios 7:18. Fue llamado a algunos ya circuncidado, quédese así. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. El verbo griego original es epipasto, de epipasmos, que significa literalmente atraer o traer el prepucio hacia adelante. Prepara tu Biblia física o la aplicación en tu teléfono o dispositivo de tu preferencia, porque añadí las referencias bíblicas pero no los versículos escritos porque se alarga mucho la lectura, y aparte así podrás utilizar la versión bíblica de tu preferencia. También, si deseas, me puedes dejar un comentario y te comparto el estudio completo en formato docs, pero hasta que lo haya compartido por completo. Él consta de varias partes. Abarcar todos los puntos es tardado y se me hizo muy largo para ser compartido en uno solo. Vamos al tema. La primera vez que se menciona en la Biblia fue en Génesis 17, del 10 al 14, el pacto con Abraham. Luego se menciona en Éxodo 12, del 44 al 49, como requisito para que el natural y el gentil entre ellos pudiera participar de Pesaj, la Pascua. Más adelante, en Levítico 12:3, se vuelve a mencionar confirmando el mandamiento dado a Abraham. Esto es después de la purificación del parto de la mujer. Esto fue realizado de generación en generación hasta que los israelitas salieran de Egipto. En ese momento dejó de hacerse por diversos motivos, hasta el momento antes de entrar en la tierra prometida. La referencia es Josué 5 del 2 al 8. A partir de la tierra prometida continúa de generación en generación, procesos de obediencia, desobediencia y arrepentimiento. Palabra dada por medio de los profetas que enviaba el eterno Jehová para hacerlos volver a la Torá, ley de Dios. El Mesías prometido, en Isaías 7:14. Mateo 1:23, la circuncisión del Mesías, Yeshua. Lucas 2:21, también la circuncisión del Mesías. Podemos ver cómo se cumple la Torá, ley de Dios, desde los primeros días después del nacimiento de Yeshua. Esta pequeña introducción es para los que apenas están empezando en el camino de la fe o aún no saben nada sobre la circuncisión. Ahora vamos al ministerio del Mesías. Podemos ver en Mateo 5, del 17 al 20, que Él nos deja muy en claro que ningún mandamiento puede ser anulado, a no ser de que exista una profecía al respecto. Por eso dice que no vino a anular la ley ni los profetas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué hay que fue anulado y aparece en los profetas? La respuesta es el sacerdocio levítico. En Oseas 4:6 está la profecía que tuvo cumplimiento en el año 70 después de Cristo, o después del Mesías, con la destrucción del templo y de Jerusalén en su totalidad. A partir de ahí se anuló por completo el sacerdocio levítico porque todo quedó destruido. En pocas palabras, si no aparece en los profetas, no puede ser cambiado, ya que el sacerdocio no se eliminó, sino que cambió por uno mejor, el sacerdocio de Melquisedec. La referencia es Génesis 14, del 18 al 19. También Salmos 110:4. Y luego se confirma en Hebreos 7, del 1 al 28. Puedes buscarlo en tu Biblia. Las palabras de nuestro Mesías Yeshua son irrevocables, ya que sus palabras son las que Elohim, Dios, nos transmitió. La referencia a lo que te digo está en Juan 14, del 23 al 24. Para todos los que creemos en Él como Mesías, no hay punto intermedio porque sus palabras son mandamiento irrevocable. Durante el estudio estaré regresando a las palabras del Mesías porque parece que olvidan quién es el Maestro, Rabí y Mesías, y luego se dejan llevar por malinterpretaciones en las palabras del apóstol Pablo.
Si en algún momento te dicen que la circuncisión está anulada porque los sacrificios de animales para perdón de pecados y demás cosas referentes al sacerdocio levítico ya no están vigentes, tu respuesta puede ser muy clara. La anulación de la circuncisión no fue hecha ni por el Mesías y tampoco aparece en los profetas. Por lo tanto, sigue vigente. No te olvides que Él nos dijo todo eso en Mateo 5, del 17 al 20. Él es quien nos juzgará, no lo olvides. Un punto que es utilizado para respaldar la anulación del mandamiento de la circuncisión es que los discípulos tienen la misma autoridad del Mesías. Y porque en el libro de los Hechos no se menciona para los gentiles, entonces por eso ya no se debe de hacer. Falso. El discípulo no puede anular las palabras de su maestro. Ojo, no estoy diciendo que ellos, los discípulos, las hayan anulado. Esto surge por malas interpretaciones a sus palabras. La respuesta a esta postura que aparece en Lucas 6:40 es que ellos pueden llegar a ser como su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado. En la versión Reina Valera 1960, así es como aparece. El punto central de esto es que una autoridad de un discípulo perfeccionado no puede anular ningún mandamiento porque su maestro no lo hizo y lo dejó muy en claro. Que el que lo haga será llamado pequeño en el reino de los cielos. Volvemos a Mateo 5 del 17 al 20. Queda más que claro que un discípulo perfeccionado no puede hacerlo ya que lo deja con la autoridad de su maestro y no superior a él para poder hacer algo que él no hizo. Con solo esta postura, puedo dar por finalizado el estudio porque para un creyente verdadero en Yeshua, Jesús el Mesías, no se necesita más. Pero porque sé que la terquedad de muchos es enorme con este tema y el de guardar todos los mandamientos, voy a abordar las palabras del apóstol Pablo sobre este tema, ya que esas son las más utilizadas para manifestar la anulación de algunos de los mandamientos, para no decir que la gran mayoría. Lo primero, antes de empezar a mencionar sus palabras, es mirar la profecía sobre la ley, la Torá, escrita en el corazón. Jeremías 31:33. Búscalo. Y el paralelo mencionado por el mismo Pablo en Hebreos 8:10. Puedes buscarlo también, hace referencia a Jeremías 31:33. ¿Por qué empezar por aquí? Porque con la ley Torá anulada no hay cumplimiento de esta profecía, y si se queda sin cumplir una profecía, no llegará el fin de los tiempos. Y si algo que está en la Biblia no tiene cumplimiento, el que lo dijo quedaría como mentiroso, algo que nunca sucederá. Que de hecho, estando los apóstoles, esta profecía empezó a tener cumplimiento y hasta hoy en día sigue cumpliéndose en muchos. Romanos 2, del 12 al 15. Aquí nos queda muy en claro que tanto los que conocen la ley, la Torá, como los que no la conocen serán juzgados por la misma ley. Y también los justos ante Elohim, Dios, no son los oidores, sino los hacedores, los que la cumplen, serán justificados. Aparte de esto está el punto central a destacar y es cómo la ley se describe en los corazones, guiando a cada persona a cumplir su palabra, poniendo ese deseo en su corazón, tal y como nos ha pasado a muchos. Les voy a relatar brevemente mi experiencia personal y de qué manera se empezó a describir la Torá, la ley en mi corazón. Hace ya varios años atrás, a finales del año 2019, siendo cristiano evangélico en ese momento, estaba empezando a leer Mateo y al llegar al capítulo 5, los versículos del 17 al 20, los que te he estado mencionando, algo fuerte sucedió en mí. Yo me quedé un gran tiempo analizando todas esas palabras y entró en mí una fuerte convicción de que tenía que guardar los mandamientos, sabiendo que las palabras del Mesías no las podía tomar a la ligera. Y conforme fui leyendo más los evangelios, esa convicción afirmó ese sentir. Un gran punto del por qué cito tanto Mateo 5 del 17 al 20. Aparte de que es muy necesario citarlo cada vez que alguien diga que la ley de Dios está anulada. Sin dejar de lado que también es la única parte en que Yeshua, nuestra máxima autoridad, lo cita de manera literal, punto por punto, y lo deja más que claro. Conforme avanzo volveré las veces que sea necesario a estas palabras. Mateo 5, el 17 al 20. No lo olvides, es Yeshua quien está hablando ahí, el Mesías,
nuestro rabí. El mismo Ruach, espíritu, que me guió ese día fue el que puso en mí la convicción de que debía de hacerme la circuncisión, la Brit Milá. Claro, esto no fue de la noche a la mañana. Pasó tiempo, unos años pasaron, hasta que pudiera lograrlo. Aparte, por temas económicos, que es algo complicado, y aparte por convicción. Debes de sentir esa convicción. El espíritu, el Ruach, es quien pone eso en ti. La Torá, la ley, se va escribiendo poco a poco en cada corazón. De ahí es parte del punto de que a ningún creyente se le puede imponer a hacer algo en contra de su voluntad, ni tampoco presionarlo para hacer algo sin tener la convicción de que debe de hacerse. Esto lo único que hará es alejar a las personas de la fe. Con más razón si la persona no tiene conocimientos bíblicos y viene de un entorno mundano, por decirlo de una manera que pueda entenderse mejor. Y de pronto empezar a imponerle muchas cosas como requisito para recibir al Mesías como hijo de Elohim, Dios. Esa persona tendrá muchas reacciones y lo que menos sentirá son deseos de continuar, mucha presión. Esto en la mayoría de los casos, porque no todos somos iguales. De ahí parte del punto mencionado en Hechos 15 del 5 al 21. Búscalo. Si leen bien y con el debido tiempo se darán cuenta que esto que deben guardar es el principio. Me refiero a Hechos 15 del 5 al 21. Mientras la ley se escribe en sus corazones. En el versículo 21 queda más que claro que ya tendrán tiempo de aprender todo lo demás. Cada uno en el lugar en donde está podrá acercarse a la sinagoga más cercana a aprenderlo en el día de Shabbat, en sábado. Poco a poco se escribirá en su corazón. Voy a abordar el contexto bíblico de 1 Corintios 7 del 18 al 19. Porque si de verdad se lee como muchos lo entienden y lo malinterpretan, Pablo está en una gran contradicción o no está en sus cabales, bien del cerebro. Aclaro, algo que no es así. Lo que pasa es que no lo han entendido de la manera correcta. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pero está más que claro que la circuncisión es un mandamiento. Por lo tanto, sigue vigente. Ojo, y repito, no es por obligación ni por imposición. Es poco a poco cuando la Torá, la ley de Dios, se escribe en tu corazón. Vamos al punto. Acá Pablo se refiere a judíos y gentiles. Judíos llamados circuncisión y gentiles llamados incircuncisión. El texto lo que quiere decir es que el judío que creía en Yeshua no tenía que dejar de serlo. Y el gentil que también creía en Yeshua no tenía que convertirse al fariseísmo o judaísmo. La fuente de lo que estoy explicando está en Efesios 2:11 y Gálatas 2:7. Puedes ver claramente que eran llamados así. No hay contradicción al mandamiento en 1 Corintios 7:19. Ahora hagamos Romanos 3 del 1 al 2. Búscalo. En estos versículos podemos ver que Pablo está diciendo literal que la circuncisión es de provecho para el judío, porque a ellos les fueron encomendados los mandamientos de Dios. El punto claro aquí está que el punto claro aquí es que no está en contra diciendo que para nada funciona. Un punto más que reitera que todo lo que comúnmente se dice está mal interpretado. Ahora analicemos Romanos 4 del 9 al 12. Búscalo, te dejo aquí mi comentario. Acá se nos dice en qué momento le fue contada a Abraham la fe como justicia. Y es claro que fue en la incircuncisión, porque fue en ese momento que él creyó a Dios. Salió de su tierra, luego se circuncidó y también a su hijo y esclavos. De igual manera pasa con los que no son nación de Israel. La fe es contada como justicia en la incircuncisión, porque es justo en el momento que están creyendo. Por eso en el versículo 11 dice que él recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia, de la fe cuando estaba en la incircuncisión, para que sea él el padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos también les sea contada como justicia.
En el versículo 12 dice algo clave para entender el contexto. Veamos. Dice que Él es Padre de la circuncisión, no solo para los circuncisos, sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando estaba en la incircuncisión. ¿Qué nos da a entender esto? Que hacen lo que Él hizo. Así la fe es contada como justicia. Está más que claro que se debe realizar la circuncisión porque esas fueron las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. Esto aún no termina. Seguiré con la explicación sobre la circuncisión del corazón y algo más detallado sobre lo que hice hace unos 2 años aproximadamente, sobre las obras de la ley. Shalom, shalom y bendiciones.